Mi nombre es Diego Morales, tengo 38 años y trabajo como ingeniero eléctrico en Madrid. Lo que les voy a contar destruyó mi vida para siempre. Nunca imaginé que las personas más cercanas a mí fueran capaces de tramar algo tan horrible. Esta historia comenzó como algo muy pequeño, pero terminó convirtiéndose en la pesadilla más espantosa que pueden imaginar. Vivo en el barrio de Getafe con mi esposa Carmen desde hace 3 años. Nuestro apartamento está en el tercer piso de un edificio de 5 plantas, construido en los años 80. Es pequeño, pero acogedor, en 2 habitaciones, una cocina que da al salón, un baño completo y un pequeño balcón desde donde se puede ver el patio interior del edificio. Cada mueble tiene una historia, cada rincón tiene un recuerdo que construimos juntos. Carmen tiene 35 años y es maestra de primaria. Desde el primer momento que la vi, me enamoré perdidamente de ella. Tiene esa sonrisa que te hace sentir como si fueras la única persona en el mundo. Sus ojos café claro siempre brillaban cuando hablaba de sus alumnos o cuando me contaba anécdotas de su día. Era una mujer alegre, sociable y cariñosa. Al menos eso creía yo. La mejor amiga de Carmen se llama Laura Hernández. Laura tiene 32 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una empresa del centro de Madrid. Es una mujer muy atractiva, morena, con el cabello largo y rizado, y siempre vestía muy moderna. Carmen y Laura se conocían desde la universidad y mantenían una amistad muy cercana. Se veían al menos 2 veces por semana, hablaban por teléfono casi todos los días y se contaban absolutamente todo. O eso pensaba yo. Al principio me gustaba Laura, era divertida, inteligente y siempre tenía historias interesantes que contar. Cuando venía a casa, que era frecuentemente, traía una energía muy especial. Cocinábamos juntos los 3, veíamos películas o simplemente charlábamos hasta muy tarde. Carmen siempre estaba feliz cuando Laura estaba cerca y yo disfrutaba viendo a mi esposa tan contenta. Mi trabajo como ingeniero eléctrico me llevaba a diferentes obras por toda la Comunidad de Madrid. A veces tenía que viajar a otras provincias para supervisar instalaciones o resolver problemas técnicos complejos. Era un trabajo que me gustaba mucho porque cada día era diferente. Cada proyecto traía nuevos desafíos y me permitía trabajar con mis manos y mi mente al mismo tiempo. Carmen y yo teníamos una rutina muy establecida. Yo salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba alrededor de las 6 de la tarde. Carmen entraba a trabajar a las 9 y terminaba a las 5. Así que cuando yo llegaba, ella ya había estado en casa 1 hora preparando la cena o corrigiendo cuadernos de sus alumnos. Los fines de semana los dedicábamos a nosotros, íbamos a Usí, ni paseábamos por el Retiro, visitábamos museos o simplemente nos quedábamos en casa viendo series. La madre de Carmen, Soledad Vega, es una mujer de 62 años que siempre fue muy protectora con su hija. Soledad enviudó hace 10 años y desde entonces vive sola en un apartamento en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía. Es una mujer menuda, pero de carácter fuerte, muy religiosa y bastante tradicional en sus ideas sobre el matrimonio y la familia. Desde el principio tuve la sensación de que no le gustaba mucho, aunque siempre fue educada conmigo. Ahora entiendo por qué. Soledad visitaba nuestro apartamento cada 2 domingos. Llegaba después de misa alrededor de la 1 de la tarde y se quedaba hasta las 6 aproximadamente. Durante estas visitas, ella y Carmen cocinaban juntas. Hablaban de la familia y de los vecinos del edificio donde vivía Soledad. Yo intentaba participar en las conversaciones, pero siempre tenía la sensación de que interrumpía algo privado entre madre e hija. Tenían miradas cómplices que no entendía, susurros que se callaban cuando yo me acercaba. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 6 meses. Al principio fueron pequeños detalles que pensé que no tenían importancia. Carmen empezó a tener problemas para dormir. Se despertaba en mitad de la noche y se quedaba despierta durante horas. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que no sabía, que simplemente no podía dormir, que tenía la mente muy activa. Las primeras noches que esto pasó, yo intentaba acompañarla. Le hacía manzanilla, le daba masajes en la espalda o simplemente me quedaba despierto hablando con ella hasta que conseguía volver a dormirse. Pensé que podía ser estrés del trabajo. Carmen me había comentado que tenía algunos problemas con el director de su escuela
y que varios padres de familia se habían quejado de sus métodos de enseñanza, pero las noches de insomnio se volvieron más frecuentes. Carmen se despertaba casi todas las noches entre las 2 y las 4 de la madrugada. Se levantaba de la cama muy despacio, intentando no despertarme, y se iba al baño. Al principio pensé que tenía problemas digestivos o que simplemente necesitaba ir al servicio, pero pronto me di cuenta de que se quedaba allí durante mucho tiempo. Una noche, hace aproximadamente 5 meses, me desperté y vi que Carmen no estaba en la cama. Miré el reloj y eran las 3:20 de la madrugada. Me levanté sigilosamente y fui hacia el baño. La puerta estaba cerrada, pero podía ver luz por debajo. Escuché un sonido extraño, como si alguien estuviera escribiendo o rayando algo. Puse el oído en la puerta y efectivamente escuché el sonido de algo que se deslizaba sobre una superficie. Toqué suavemente la puerta y pregunté si estaba bien. Carmen me respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando que la molestara. Me dijo que tenía dolor de estómago y que ya iba para la cama. Escuché el sonido del agua corriendo y después se abrió la puerta. Carmen salió con una sonrisa forzada y me dijo que ya se sentía mejor. Regresamos a la cama y ella se durmió casi inmediatamente. Yo me quedé despierto pensando en el sonido que había escuchado. No era el sonido normal de alguien que está en el baño por necesidades fisiológicas. Era más bien como si hubiera estado escribiendo o dibujando en algo. A la mañana siguiente, después de que Carmen se fue a trabajar, entré al baño para revisar. Todo parecía normal, pero cuando me acerqué al espejo, noté algo extraño. Había unas marcas muy tenues en la superficie, como si alguien hubiera estado escribiendo con el dedo en el vapor o con algo muy suave. Las marcas eran tan ligeras que casi no se veían, pero cuando la luz del foco las iluminaba desde cierto ángulo, podía distinguir formas que parecían letras o números. Durante los siguientes días estuve muy atento a estas visitas nocturnas de Carmen al baño. Siempre seguían el mismo patrón. Se despertaba entre las 2 y las 4 de la madrugada. Se iba a uva. Se quedaba allí entre 15 y 30 minutos y después regresaba a dormir como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaba por la mañana cómo había dormido, siempre me decía que muy bien, que había dormido toda la noche sin despertarse. Esto me empezó a preocupar mucho. Carmen parecía no recordar sus visitas nocturnas al baño. Durante el día actuaba completamente normal, pero por las noches era como si fuera otra persona. Decidí quedarme despierto una noche para observar exactamente qué estaba haciendo. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Carmen se despertó a las 3:05 de la madrugada. Se incorporó en la cama muy lentamente, como si estuviera en trance. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada era vacía, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Se levantó de la cama y caminó hacia el baño como si fuera un robot. La seguí muy sigilosamente y me quedé escondido en el pasillo, desde donde podía ver dentro del baño porque había dejado la puerta entreabierta. Lo que vi me dejó helado. Carmen estaba parada frente al espejo, completamente inmóvil, mirándose fijamente. Tenía la mano derecha levantada y estaba escribiendo algo en la superficie del espejo con el dedo índice. Sus movimientos eran muy lentos y deliberados, como si estuviera copiando algo que veía escrito en algún lugar. Escribía números, letras, símbolos extraños que no lograba distinguir bien desde mi posición. Lo más perturbador era su expresión. No parecía estar consciente de lo que hacía. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía estar profundamente dormida. Me quedé observándola durante 20 minutos. Todo ese tiempo estuve escribiendo cosas diferentes en distintas partes del espejo. Cuando terminó, se quedó parada frente al espejo durante unos minutos más, como si estuviera leyendo lo que había escrito. Después se lavó las manos, se secó la cara y regresó a la cama como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, en cuanto Carmen se fue a trabajar, corrí al baño para ver qué había escrito. En la superficie del espejo había docenas de marcas, números como desde SH23, 45, letras como R, M, T, símbolos que parecían cruces o líneas onduladas, y algunas palabras que no tenían sentido como Cifuentes, Tomás, madre. Tomé fotos con mi teléfono móvil porque las marcas eran tan tenues que tenía miedo de que desaparecieran. Esta situación se repitió noche tras noche durante las siguientes 2 semanas. Cada vez Carmen escribía cosas diferentes, pero siempre con el mismo comportamiento sonámbulo. Durante el día era imposible hablar con ella sobre esto porque no recordaba absolutamente nada.
Cuando le mencionaba que se había levantado durante la noche, me miraba como si estuviera loco y me aseguraba que había dormido perfectamente. Empecé a documentar todo lo que escribía, fotografiaba las marcas cada mañana y las guardaba en una carpeta especial en mi teléfono. Con el tiempo pude distinguir ciertos patrones. Aparecían frecuentemente los nombres: Laura, Tomás, Cifuentes, Madre. Los números más comunes eran 1723, 45, 33. Los símbolos incluían cruces, círculos con líneas atravesadas y formas que parecían pentagramas. También noté que Carmen estaba cambiando durante el día. Se veía más cansada, más pálida, más distraída. Cuando hablábamos tenía que repetirle las cosas varias veces, porque parecía que su mente estaba en otro lugar. Sus colegas de trabajo también notaron el cambio y una de sus compañeras me llamó para preguntarme si Carmen estaba bien porque la veían muy rara en la escuela. Fue en este momento cuando decidí hablar con Soledad, la madre de Carmen. Era un domingo por la tarde y las 3 estábamos en nuestro apartamento. Carmen había ido a la tienda a comprar algunas cosas para la cena. Aproveché que estábamos solos para contarle a Soledad lo que estaba pasando. Le enseñé las fotos que había tomado de las escrituras en el espejo. Al principio Soledad pensó que le estaba gastando una broma de mal gusto, pero cuando vio las fotos y escuchó mi descripción detallada del comportamiento de Carmen, su expresión cambió completamente. Se puso muy pálida y empezó a temblar. Mi hija está muy cambiada, Diego, me dijo con voz preocupada. Yo también he notado que algo le pasa. Cuando hablamos por teléfono, a veces es como si no fuera ella. Me contesta cosas que no tienen sentido o se queda callada durante minutos, como si no me escuchara. Le pregunté si había notado algo más específico y me contó que en las últimas visitas había observado que Carmen tenía pesadillas. Durante la siesta del domingo, que siempre hacíamos después de comer, Carmen hablaba dormida y decía cosas extrañas. Mencionaba nombres que Soledad no reconocía y a veces lloraba o se agitaba como si tuviera miedo. Esa noche, después de que Soledad se fue, decidí confrontar a Carmen directamente. Le conté todo lo que había estado observando durante las últimas semanas. Le enseñé las fotos del espejo y le expliqué en detalle su comportamiento nocturno. Carmen se quedó completamente muda. Me miraba como si le estuviera contando algo imposible. Después de unos minutos empezó a llorar. Me dijo que no recordaba nada de lo que le estaba contando, que para ella todas esas noches había dormido sin interrupción. No recuerdo nada. Diego, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loca? La tranquilicé como pude y le dije que íbamos a buscar ayuda. Pensé que podía ser sonambulismo o algún tipo de trastorno del sueño. Decidimos que lo primero sería consultar con nuestro médico de cabecera para que nos derivara a un especialista. Pero antes de llegar a esa cita médica, algo más pasó que cambió completamente el rumbo de la situación. Fue un viernes por la noche. Laura había venido a cenar a casa, como solía hacer frecuentemente. Habíamos preparado paella, habíamos bebido un poco de vino y habíamos estado viendo una película hasta bastante tarde. Laura se fue alrededor de las 11:30 de la noche. Carmen y yo recogimos la cocina y nos fuimos a dormir cerca de las 12:30. Esa noche me quedé dormido muy profundamente. Tal vez por el vino o por el cansancio acumulado de las semanas anteriores. Me desperté sobresaltado a las 4 de la mañana. Carmen no estaba en la cama. Me levanté inmediatamente y fui hacia el baño. Esta vez la puerta estaba completamente abierta y Carmen estaba frente al espejo, escribiendo como siempre, pero había algo diferente en su comportamiento. Esta vez escribía mucho más rápido, como si tuviera prisa por terminar algo. Sus movimientos eran más agitados y podía escuchar que susurraba cosas mientras escribía. Me acerqué un poco más para intentar escuchar qué decía, pero hablaba tan bajo que no podía distinguir las palabras. De repente se detuvo, se quedó completamente inmóvil frente al espejo durante varios minutos. Después levantó su mano izquierda y escribió con letras mucho más grandes una palabra que pude leer claramente: Cifuentes. En ese momento Carmen se volteó y me miró directamente. Sus ojos estaban abiertos, pero tenía una expresión que nunca había visto antes. No era miedo, no era sorpresa, era como una mezcla de tristeza y determinación. Me dijo con una voz muy clara: tienes que ir a Cifuentes. Diego, ahí está la respuesta. Y después de decir eso, se desplomó, se desmayó completamente y cayó al suelo del baño. Corrí a levantarla y la llevé a la cama.
Estuvo inconsciente durante casi 10 minutos. Cuando despertó parecía estar completamente normal, pero no recordaba nada de lo que había pasado. A la mañana siguiente fui al baño a fotografiar lo que había escrito y me quedé impactado. Esta vez había mucho más contenido que las noches anteriores. Todo el espejo estaba cubierto de escritura. Había números, símbolos, palabras sueltas, pero lo más impactante era que en el centro del espejo había escrita una dirección completa a Gel du Carmen, 15 Cifuentes, Guadalajara. También había otros nombres escritos por todo el espejo a Tomás Hernández: Laura, Madre, Venganza, Adulterio, Trabajo de Brujería. Cuando vi estas palabras, sentí que algo se desplomaba en mi estómago. No entendía que tenían que ver Laura y el adulterio con los problemas de Carmen. Pero algo en mi interior me decía que había una conexión. Esa mañana llamé a mi mejor amigo, Roberto, para contarle toda la situación. Roberto es contador, pero siempre ha sido muy interesado en temas esotéricos y paranormales. Le enseñé todas las fotos que había tomado y escuchó atentamente mi relato de los últimos meses. Roberto me dijo que, en su opinión, esto no era sonambulismo normal. Los símbolos que Carmen había estado escribiendo parecían relacionados con brujería o rituales esotéricos. La palabra trabajo que aparecía en el espejo era muy específica, porque en el mundo de la santería y la brujería latinoamericana, hacer un trabajo significa realizar un hechizo o un ritual para dañar a alguien. Decidimos investigar más. Roberto tenía algunos libros sobre símbolos esotéricos y rituales de brujería. Pasamos toda la tarde del sábado comparando los símbolos que Carmen había escrito con los que aparecían en estos libros. Encontramos varias coincidencias que nos dejaron muy preocupados. Muchos de los símbolos que Carmen escribía aparecían en rituales de separación matrimonial, de confusión mental y de venganza. Los números también tenían significados específicos en numerología esotérica. Según los libros que consultamos, la combinación de números que aparecía frecuentemente en las escrituras de Carmen se usaba para devolver maleficios o para redirigir energía negativa hacia su origen. El domingo, cuando Soledad vino a visitarnos, decidimos contarle nuestros hallazgos. Roberto se había quedado para explicarle la parte esotérica de la situación. Soledad escuchó todo muy atentamente y después nos sorprendió con su reacción. En lugar de mostrar sorpresa o escepticismo, Soledad asintió como si todo tuviera sentido para ella. Nos dijo que en su familia había antecedentes de limpias y rituales de protección. Su propia madre había sido una curandera muy conocida en el pueblo donde había crecido, en Extremadura. Si alguien le ha hecho un trabajo a Carmen, nos dijo, ella está escribiendo automáticamente la información necesaria para deshacerlo. Su subconsciente está recibiendo mensajes sobre cómo resolver la situación. Le preguntamos qué significaba la dirección de Cifuentes que Carmen había escrito en el espejo. Soledad nos explicó que probablemente ahí vivía la persona que había hecho el ritual o alguien que podía ayudarnos a deshacerlo. Cifuentes es un pueblo pequeño en Guadalajara, nos dijo. Si Carmen escribió esa dirección específica, es porque allí está la solución al problema. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen siguió teniendo estos episodios nocturnos, pero ahora escribía información cada vez más específica. Aparecieron más detalles sobre la dirección de Cifuentes, instrucciones que parecían ser para algún tipo de ritual y nombres que empezaron a cobrar sentido. El nombre Tomás Hernández aparecía constantemente. Cuando lo investigamos en internet, descubrimos que había un hombre con ese nombre que vivía en Cifuentes y que tenía reputación de ser curandero. Su página web ofrecía servicios de limpias espirituales, quitar trabajos de brujería y protección contra maleficios. También me di cuenta de algo que me puso muy nervioso. Laura se apellidaba Hernández. Podía haber una conexión familiar entre Laura y este Tomás de Cifuentes. Decidí investigar más, pero sin contarle nada a Carmen porque no quería preocuparla más de lo que ya estaba. Busqué en redes sociales información sobre la familia de Laura en su perfil de Facebook. Encontré fotos familiares donde aparecía con varios hermanos. En una foto del año pasado aparecía con un hombre Mayo Ere, que ella, de aproximadamente 45 años, con barba y vestido de manera muy sencilla. La foto tenía como descripción: han con mi hermano Tomás en el pueblo. Se me erizó la piel. Laura tenía un hermano llamado Tomás que vivía
en un pueblo. Busqué más información y confirmé mis sospechas. Tomás Hernández, el curandero de Cifuentes, era el hermano mayor de Laura. Esta revelación me cambió por completo la perspectiva de la situación. Si Laura tenía un hermano curandero y Carmen estaba escribiendo su nombre automáticamente, tenía que haber una conexión, pero ¿cuál? ¿Por qué Laura o su hermano querrían hacerle daño a Carmen? Fue entonces cuando empecé a recordar algunos detalles que antes no me habían parecido importantes. En los últimos meses había notado que Laura tenía un comportamiento extraño conmigo. A veces me miraba de una manera muy intensa, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Otras veces hacía comentarios ambiguos sobre mi matrimonio con Carmen, diciendo cosas como: ¿seguro que eres feliz? O Carmen es muy inocente. A veces las mujeres no nos damos cuenta de ciertas cosas. También recordé que Laura conocía muy bien nuestros horarios, sabía exactamente cuándo yo llegaba del trabajo, cuando Carmen estaba en casa sola, cuando teníamos planes para el fin de semana. Siempre atribuí esto a su amistad cercana con Carmen, pero ahora empezaba a verlo desde otra perspectiva. Una tarde, mientras Carmen estaba en el trabajo, decidí ir al apartamento de Laura en Vive, en el barrio de Malasaña, en un edificio muy bonito cerca de la plaza del 2 de Mayo. Cuando llegué, el portero me dijo que Laura no estaba, pero que la había visto salir con maletas como si se fuera de viaje. Esto me pareció muy extraño, porque Carmen no me había mencionado que Laura tuviera planes de viaje. Llamé a Carmen para preguntarle y me dijo que Laura le había dicho que tenía una emergencia familiar y que se iba al pueblo para cuidar a un familiar enfermo. El pueblo podía ser Cifuentes. Las piezas empezaban a encajar de una manera que no me gustaba nada. Esa noche decidí confrontar toda la situación de frente. Cuando Carmen tuvo su episodio nocturno habitual, en lugar de quedarme escondido observándola, entré al baño mientras ella escribía. «Carmen», le dije suavemente, «¿puedes escucharme?». Para mi sorpresa, me respondió inmediatamente, pero sin dejar de escribir y sin volver la mirada hacia mí. «Tienes que ir a Cifuentes», me dijo con una voz extraña, como si fuera otra persona hablando a través de ella. «Tomás te está esperando. Él puede explicarte todo». «¿Qué relación tiene Laura con esto?», le pregunté. Carmen detuvo la escritura por un momento, se volteó hacia mí y me miró con unos ojos que parecían ver a través de mí. «Laura no es quien tú crees», me dijo. «Tienes que ir a Cifuentes mañana mismo. Ve solo, no le digas nada a nadie». Y después de decir esto, se desplomó otra vez. La llevé a la cama y al día siguiente no recordaba nada. Durante el desayuno, le dije a Carmen que tenía que hacer un viaje de trabajo urgente a Guadalajara y que regresaría al día siguiente. Era mentira, pero necesitaba ir a Cifuentes para resolver esta situación de una vez por todas. Salí de Madrid muy temprano en la mañana. Cifuentes está aproximadamente 1 hora y media en coche desde Madrid. Es un pueblo pequeño y pintoresco, con calles empedradas y casas de piedra muy bien conservadas. La calle del Carmen no era difícil de encontrar. El número 15 era una casa antigua de 2 plantas, con una fachada de piedra y una puerta de madera muy antigua. Llamé al timbre y después de unos minutos se abrió la puerta. El hombre que me abrió era exactamente el que había visto en las fotos de Facebook de Laura en alto, de unos 45 años, con barba espesa y vestido con ropa muy sencilla. Tenía unos ojos muy penetrantes que parecían saber exactamente quién era yo. «Tú eres Diego», me dijo sin que yo me presentara. «Te estaba esperando». Entré en la casa y me llevó a una sala muy austera, con muebles antiguos y varias imágenes religiosas en las paredes. Había un olor extraño en el ambiente, como a hierbas quemadas y algo dulzón que no lograba identificar. «Sé por qué estás aquí», me dijo Tomás sin preámbulos. «Tu esposa está sufriendo las consecuencias de algo que tú hiciste». «¿Qué quiere decir?». La pregunté. Tomás se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. «A tu esposa le han hecho un trabajo de brujería», me dijo finalmente. «Pero el trabajo no era para ella. Era para ti. Como Carmen es inocente, el maleficio se devolvió sobre ella en lugar de afectarte a ti». Le pregunté quién había hecho ese trabajo y por qué. Tomás me miró fijamente durante varios segundos antes de responder. «Hay alguien muy cercano a ti que quiere destruir tu matrimonio», me dijo. «Alguien que pensó que si te hacían un hechizo de separación tú dejarías a Carmen, Laura». Le pregunté directamente. Tomás asintió lentamente. «Mi hermana está enamorada de ti desde hace más de 1 año», me dijo. «Vino a verme hace 3 meses
para pedirme que hiciera un ritual para separarte de Carmen. Al principio me negué, pero ella me presionó mucho a mí, dijo cosas que me hicieron pensar que tal vez tú no eras feliz con Carmen. ¿Qué tipo de cosas? La pregunté, me dijo que tú le habías insinuado que tu matrimonio no iba bien, que habías coqueteado con ella, que Carmen no te entendía como ella podía entenderte. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Era mentira. Nunca había coqueteado con Laura, ni le había dado señales de estar interesado en ella románticamente. Pero el ritual no funcionó porque tú realmente amas a Carmen, continuó Tomás. Cuando un trabajo de separación se hace contra un matrimonio sólido, el maleficio se devuelve sobre la persona inocente. En este caso, Carmen, le pregunté cómo sabía todo esto y me explicó que había estado monitoreando el ritual desde que lo hizo. Cuando se dio cuenta de que había salido mal, intentó contactar con Laura para deshacerlo, pero ella se había negado. Laura pensó que si Carmen se volvía loca o se enfermaba, tú la dejarías y buscarías consuelo en ella, mi Yiyu Tomás. Pero yo no podía permitir que una persona inocente siguiera sufriendo por los errores de mi hermana. ¿Se puede deshacer? La pregunté. Tomás asintió, pero me dijo que sería necesario hacer un ritual muy específico para limpiar la energía negativa que había alrededor de Carmen. Tenemos que ir a un cementerio esta noche, me dijo. Hay un ritual que debe hacerse a medianoche para romper completamente el hechizo. Necesitamos desenterrar algo que mi hermana enterró ahí cuando hizo el trabajo original. Le pregunté por qué no podía hacer el ritual él solo, sin mi presencia. Me explicó que como yo era el objetivo original del maleficio, mi energía era necesaria para cerrarlo completamente. Además, me dijo con una expresión muy seria: hay algo más que necesitas saber antes de hacer este ritual. Se levantó y fue hacia una cómoda antigua. Sacó una caja de madera y la abrió frente a mí. Dentro había varias fotografías mías, algunas de ellas tomadas sin que yo lo supiera. También había mechones de cabello que parecían ser míos y algunos objetos personales que reconocí como cosas que había perdido en los últimos meses. Laura ha estado recolectando cosas tuyas durante meses para hacer el ritual, me explicó. ¿Nunca notaste que te faltaban objetos pequeños? ¿Un bolígrafo, una pulsera, algunos cabellos de tu cepillo? Efectivamente, en los últimos meses había notado que me faltaban algunas cosas pequeñas, pero siempre pensé que las había perdido o que se habían caído en algún lugar. Nunca sospeché que alguien me las estuviera robando deliberadamente. Laura enterró estos objetos junto con una muñeca que representa a Carmen, mi Yiyu Tomás. El ritual debe deshacerse desenterrando la muñeca y quemándola en un lugar específico del cementerio. Le dije que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a Carmen. Tomás me dijo que regresara a las 11:30 de la noche y que trajera una prenda de Carmen que fuera muy importante para ella. Regresé a Madrid esa tarde con la mente llena de preguntas y revelaciones. Cuando llegué a casa, Carmen me recibió como siempre, pero pude notar que se veía más cansada que cuando me había ido por la mañana. Durante la cena le pregunté, casualmente por Laura. Me dijo que había hablado con ella por teléfono y que estaba bien, cuidando a su tío enfermo en el pueblo. ¿Te dijo cuándo va a regresar? La pregunté y... No, pero espero que pronto, respondió Carmen. La extraño mucho, Anes, mi mejor amiga. Sentí una punzada de dolor al escuchar esto. Carmen no tenía idea de que su mejor amiga había intentado destruir nuestro matrimonio. Esa noche esperé a que Carmen tuviera su episodio habitual de escritura en el espejo. Esta vez escribió algo diferente. En lugar de símbolos y nombres dispersos, escribió una frase completa. Esta noche se acaba todo. Diego sabrá la verdad. A las 11 de la noche, cuando Carmen estaba profundamente dormida, tomé una de sus camisas favoritas y salí hacia Cifuentes. El viaje nocturno me puso muy nervioso. Las carreteras estaban prácticamente vacías y había una niebla ligera que hacía que todo pareciera más misterioso y amenazante. Llegué a la casa de Tomás exactamente a las 11:30. Me estaba esperando en la puerta con una bolsa grande y una expresión muy seria. Me dijo que íbamos al cementerio municipal que estaba a las afueras del pueblo. Antes de ir, me dijo: necesito explicarte exactamente lo que vamos a encontrar. Laura no solo enterró tus objetos personales, también enterró una muñeca de trapo que representa a Carmen, con algunos cabellos de ella y ropa interior que robó de tu casa.
Se me erizó la piel al pensar en Laura registrando nuestra ropa interior. La muñeca está enterrada junto a la tumba de un niño que murió hace muchos años, continuó Tomás. Es una práctica común en la brujería usar la energía de los muertos para potenciar los hechizos. Subimos a su camioneta y nos dirigimos al cementerio. El camino era estrecho y serpenteante, bordeado por árboles altos que creaban sombras extrañas con la luz de la luna. El cementerio era pequeño y muy antiguo. Tenía lápidas de piedra muy viejas y estaba rodeado de cipreses altos que creaban una atmósfera tétrica. Tomás me llevó hasta una sección apartada, donde había tumbas muy antiguas que parecían estar abandonadas. Se detuvo frente a una lápida pequeña que apenas se podía leer en la oscuridad. Aquí, me dijo, la tumba de Angelito Ruiz murió en 1943 con solo 3 años. Sacó una pala pequeña de su bolsa y comenzó a cavar en el espacio al lado de la tumba. Después de unos minutos, escuchamos el sonido de la pala golpeando algo duro. Aquí está, dijo Tomás. Extrajo una caja de metal oxidada. Cuando la abrió, el olor que salió era nauseabundo. Dentro había una muñeca de trapo que estaba completamente podrida y cubierta de una sustancia viscosa y maloliente. También había mechones de cabello rubio que reconocí como de Carmen y algunas piezas de ropa interior que efectivamente eran de mi esposa. Dios mío, susurré, ¿cómo consiguió Laura estas cosas? Mi hermana es muy astuta, me respondió Tomás. Seguramente las robó cuando venía a visitarte a tu casa. Tomás sacó los objetos de la caja y los puso en un recipiente de metal. Después encendió un fuego con hierbas secas y comenzó a quemar todo mientras recitaba oraciones en latín. Ahora necesito que pienses en Carmen, me dijo. Concéntrate en tu amor por ella y en tu deseo de que se cure. Hice lo que me pidió. Cerré los ojos y pensé en todos los momentos felices que habíamos compartido Carmen y yo, en su sonrisa, en su risa, en la manera como me miraba cuando me decía que me amaba. El humo que se producía al quemar los objetos tenía un olor muy extraño, como azufre mezclado con algo dulce. Tomás siguió con el ritual durante casi 1 hora. Al final quemó la camisa de Carmen en el mismo fuego donde habíamos quemado los objetos del ritual original. Ya está, me dijo finalmente. El hechizo está roto. Carmen debería empezar a mejorar a partir de mañana. Regresamos a su casa y me ofreció quedarme a dormir ahí porque ya era muy tarde. Pero yo quería regresar a Madrid lo antes posible para estar con Carmen. Una cosa más, me dijo Tomás antes de que me fuera. Laura no va a aceptar que el ritual haya fallado. Es probable que intente algo más directo. Ten cuidado. Durante el viaje de regreso me sentía extrañamente aliviado, como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en meses tenía la esperanza de que todo iba a volver a la normalidad, pero cuando llegué a Madrid algo no estaba bien. Era las 3 de la madrugada y había una ambulancia frente a nuestro edificio. Corrí hacia el portal y me encontré con varios vecinos en el vestíbulo. ¿Qué pasó? Le pregunté a la señora Martínez del segundo piso. Ay, Diego, me dijo con cara de preocupación. Han tenido que llevarse a Carmen al hospital. La pobre se puso muy mal durante la noche. Subí corriendo las escaleras hasta nuestro apartamento. La puerta estaba abierta y dentro había 2 policías hablando con Soledad, la madre de Carmen. ¿Dónde está Carmen?, pregunté desesperado. Se la llevaron al hospital universitario, me dijo Soledad con lágrimas en los ojos. Tuvo convulsiones muy fuertes. Los vecinos llamaron a la ambulancia porque se escuchaban gritos horribles desde nuestro apartamento. Corrí al hospital y cuando llegué, Carmen estaba sedada en una cama de urgencias. El médico me explicó que había llegado en estado de crisis nerviosa aguda, con convulsiones y delirio. Su esposa repetía constantemente que alguien la estaba matando, me dijo el doctor, que había una mujer que quería hacerle daño. Tuvimos que sedarla porque no había manera de calmarla. Me quedé toda la noche en el hospital esperando a que Carmen despertara. Cuando finalmente abrió los ojos a la mañana siguiente, me miró como si no me reconociera. Diego, me dijo con una voz muy débil. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Le expliqué que estaba en el hospital, que había tenido una crisis durante la noche. Carmen me contó que había tenido pesadillas terribles, que había soñado que alguien la estaba enterrando viva, pero al final del sueño sentí como si algo se hubiera roto, me dijo, como si me hubieran quitado cadenas que llevaba
puestas. Los médicos quisieron tenerla en observación durante 24 horas más, pero Carmen se sentía mucho mejor. Durante todo el día estuvo más lúcida y más parecida a como era antes de que empezaran los problemas. Al día siguiente pudimos regresar a casa. Carmen parecía haber vuelto a ser ella misma. No volvió a tener episodios de escritura nocturna y dormía toda la noche sin interrupciones. Pero nuestra tranquilidad duró poco. 3 días después, Laura regresó de Cifuentes. Carmen estaba muy emocionada de verla y la invitó a cenar a casa esa misma noche. Yo no quería que viniera, pero no podía contarle a Carmen la verdad sobre lo que había pasado sin pruebas concretas. Durante la cena observé muy atentamente el comportamiento de Laura. Había algo diferente en ella. Parecía más nerviosa, más ansiosa, hacía preguntas muy específicas sobre cómo se sentía Carmen, si había tenido más problemas para dormir, si había vuelto a tener pesadillas. ¿Todo está bien entre ustedes?, nos preguntó en un momento dado, porque Carmen me contó que habían tenido algunos problemas. Carmen la miró extrañada. ¿Cuándo te conté eso? Nosotros estamos muy bien. Laura se puso visiblemente incómoda. No, tal vez me confundí. Pensé que me habías mencionado algo. Después de la cena, mientras Carmen estaba en la cocina preparando café, Laura se me acercó. Necesitamos hablar, me dijo en voz baja. ¿Y qué? La pregunté y ¿sabes muy bien de qué? Me respondió con una mirada que ahora me parecía amenazante. Mi hermano me contó que fuiste a verlo. Sentí que se me erizaba la piel. Laura sabía que yo había descubierto todo. ¿Qué quieres? Pregunté. Quiero que dejes a Carmen, me dijo muy directamente. Si no lo haces, voy a tener que tomar medidas más drásticas. ¿Me estás amenazando?, le pregunté. ¿Te estoy dando una oportunidad?, me respondió. El ritual que hizo mi hermano para deshacer el trabajo original no va a durar mucho. Carmen va a volver a ponerse mal y esta vez va a ser peor. En ese momento Carmen regresó con el café y Laura cambió completamente su actitud, volviendo a comportarse como la amiga cariñosa de siempre. Esa noche, después de que Laura se fue, le conté todo a Carmen. No podía seguir guardando este secreto, especialmente después de la amenaza directa de Laura. Carmen escuchó toda la historia en completo silencio. Su expresión fue cambiando de confusión a shock, de shock a dolor, y finalmente a una mezcla de tristeza y rabia. ¿Laura hizo todo esto?, me preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Mi mejor amiga intentó destruir nuestro matrimonio? Le expliqué todo lo que había descubierto en la conexión con Tomás, los objetos personales míos que Laura había estado recolectando, el ritual de separación, la muñeca enterrada en el cementerio, todo. Carmen lloró durante mucho tiempo. Decía que se sentía traicionada, que no podía creer que Laura hubiera sido capaz de hacerle algo así, que se sentía como una tonta por no haberse dado cuenta de nada. Pero ¿tú nunca notaste que Laura se comportaba de manera extraña contigo?, me preguntó. Le confesé que sí había notado algunas cosas, pero que nunca pensé que significaran algo importante. También le dije que nunca había tenido ningún tipo de interés romántico en Laura, que nunca le había dado señales que pudieran malinterpretarse. Los siguientes días fueron muy difíciles para Carmen. Estaba muy confundida y dolida por la traición de su mejor amiga. Decidimos que lo mejor era cortar completamente el contacto con Laura, al menos hasta que Carmen pudiera procesar emocionalmente toda la situación. Pero Laura no aceptó este distanciamiento fácilmente. Empezó a llamar constantemente, a enviar mensajes de texto preguntando qué había pasado, a presentarse en nuestro apartamento sin avisar. Una tarde Laura llegó cuando yo estaba en el trabajo y Carmen estaba sola en casa. Carmen me llamó llorando para contarme que Laura había tenido una reacción muy agresiva cuando le dijo que necesitaba espacio en su amistad. Me gritó cosas horribles, me dijo Carmen por teléfono, me dijo que era una estúpida, que no sabía valorar a las personas que la querían, que iba a arrepentirse de haberla alejado de su vida. Después empezó a decir cosas extrañas sobre ti, que tú no me merecías, que ella te podía hacer más feliz. Esa noche decidí que tenía que confrontar a Laura directamente. Fui a su apartamento después del trabajo para hablar con ella de una vez por todas. Cuando abrió la puerta, pude ver que había estado bebiendo. Sus ojos estaban rojos y tenía una expresión de resentimiento que nunca había visto antes. «¿Así que ya lo sabes todo?», me dijo sin saludarme. «Sí, lo sé todo», le respondí, «y quiero que dejes a Carmen en paz».
Laura me invitó a pasar y se sirvió otra copa de vino. Empezó a hablarme sobre sus sentimientos hacia mí, sobre lo mucho que había sufrido viendo mi matrimonio con Carmen, sobre cómo pensaba que yo no era realmente feliz. Tú mereces algo mejor que Carmen, me dijo. Ella es muy básica, muy simple. Conmigo podrías tener una relación mucho más interesante. Le dije que estaba completamente equivocada, que yo amaba a Carmen y que nunca había dado señales de estar interesado en otra relación. Nunca. Me preguntó con una sonrisa sarcástica. ¿Estás seguro de eso, Diego? Se puso muy agresiva y empezó a gritarme que yo la había estado ilusionando, que le había dado esperanzas, que había sido muy cruel con ella. Nada de lo que decía tenía sentido, pero estaba tan alterada que decidí irme antes de que la situación empeorara. Esto no se queda así, me gritó cuando me iba. Si no puedo tenerte, me aseguraré de que nadie más te tenga. Salí de su apartamento completamente preocupado. La amenaza había sido muy clara. Durante los siguientes días, Laura siguió acosándonos. Nos enviaba mensajes amenazantes, se presentaba en mi trabajo, seguía a Carmen cuando salía de la escuela. Decidimos que teníamos que denunciarla a la policía, pero antes de que pudiéramos hacerlo, pasó algo que cambió todo para siempre. Era un jueves por la noche, Carmen y yo estábamos viendo televisión cuando sonó el timbre del apartamento. Miré por la mirilla y vi a Tomás, el hermano de Laura. ¿Qué hace aquí?, me preguntó Carmen. No lo sé, le respondí, pero voy a averiguarlo. Abrí la puerta y Tomás entró sin esperar invitación. Se veía muy nervioso y agitado. Tenemos un problema, me dijo. Laura ha perdido completamente la razón. Está planeando algo muy peligroso. ¿Qué tipo de cosa?, le pregunté. Ha conseguido algo mucho más fuerte que un ritual de separación, ¿me explicó? Ha contactado con personas que practican magia negra muy poderosa. Quiere hacerle daño físico real a Carmen. Carmen palideció al escuchar esto. ¿Qué podemos hacer? Pregunté. ¿Tenemos que hacer un ritual de protección esta misma noche?, me dijo Tomás, pero no aquí. Tiene que ser en un lugar específico que Laura no conozca. Tomás nos explicó que conocía un lugar en las afueras de Madrid donde podríamos hacer el ritual de protección. Era una ermita abandonada en un bosque cerca de San Lorenzo del Escorial. ¿Es seguro?, le preguntó Carmen. Es el único lugar donde podemos estar seguros de que Laura no nos encuentre, respondió Tomás. Decidimos confiar en él. A las 11 de la noche salimos de Madrid en mi coche, siguiendo a Tomás en su camioneta. El viaje duró aproximadamente 1 hora por carreteras secundarias cada vez más estrechas y oscuras. La ermita estaba en medio de un bosque muy denso, al final de un camino de tierra que parecía abandonado desde hacía años. Era una construcción muy antigua de piedra, con un tejado parcialmente derrumbado y ventanas sin cristales. Aquí es, me dijo Tomás cuando bajamos de los coches. Entramos en la ermita con linternas. El interior estaba lleno de escombros y había un olor muy desagradable, como a humedad y algo podrido. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?, le pregunté a Tomás. Completamente seguro, me respondió, pero cuando me di la vuelta para hablar con Carmen, ya no estaba ahí. Había desaparecido. ¿Dónde está Carmen?, le pregunté a Tomás. Tomás sonrió de una manera que me heló la sangre. Carmen está exactamente donde tiene que estar, me dijo. En ese momento escuché un grito que venía del fondo de la ermita. Era la voz de Carmen gritando mi nombre. Corrí hacia donde venía el sonido, pero Tomás me agarró del brazo. Yo no haría eso si fuera tú, me dijo. ¿Qué está pasando aquí?, le grité. Lo que está pasando, dijo una voz desde la entrada de la ermita, es que finalmente vas a pagar por todo el daño que has causado. Me di la vuelta y vi a Soledad, la madre de Carmen, entrando en la ermita acompañada de otro hombre que no reconocí. Soledad, dije confundido. ¿Qué hace usted aquí? Estoy aquí para hacer justicia, me respondió con una frialdad que nunca había visto en ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que había caído en una trampa. Tomás, Soledad y el hombre desconocido me rodearon. Siéntate, me ordenó Soledad. ¿Dónde está Carmen?, le grité. Carmen está bien, me dijo por ahora. El hombre desconocido sacó una cuerda y me ató las manos detrás de la espalda. Después me obligó a sentarme en una silla rota que había en el centro de la ermita. ¿Qué quieren de mí?, les pregunté. Soledad se acercó a mí y me miró con unos ojos llenos de odio. Quiero que pagues por haber destruido la vida de mi hija, me dijo. ¿De qué está hablando?,
Le pregunté. Yo no he destruido nada. Laura es quien... ¿Laura? Me interrumpió Soledad con una risa amarga. ¿Crees que esto tiene que ver con Laura? Me explicó que durante los últimos meses había estado investigando mi vida. Había descubierto que yo tenía una aventura extramatrimonial con una compañera de trabajo llamada Patricia. He estado siguiéndote durante semanas, me dijo. Sé de tus encuentros en hoteles, de tus mentiras, de tu traición. Se me cayó el mundo encima, Nera, ¿verdad? Durante los últimos 4 meses había estado teniendo una relación con Patricia, una ingeniera que trabajaba en mi mismo departamento, pero pensé que había sido muy discreto. Carmen no sabe nada de tu aventura, continuó Soledad. Mi pobre hija estaba sufriendo los efectos de la brujería de Laura mientras tú la engañabas con otra mujer. Pero yo terminé con Patricia, les dije, se acabó. Amo a Carmen. Demasiado tarde, me dijo Soledad. El daño ya está hecho. Me explicó que ella había sido quien había contactado con Tomás para hacer el ritual original. No había sido Laura, había sido ella, la madre de Carmen, quien había planeado todo desde el principio. Laura vino a mí llorando porque estaba enamorada de ti, me explicó Soledad. Me contó que tú le habías dicho que no eras feliz con Carmen, que querías dejar a mi hija. Entonces decidí hacer algo al respecto. Pero eso es mentira, le grité. Yo nunca le dije eso a Laura. No importa si es mentira o verdad, me respondió. Lo que importa es que tú sí estabas engañando a Carmen. Laura tenía razón cuando decía que tu matrimonio era una farsa. Tomás me explicó que el ritual que habían hecho no era para separarme de Carmen. Era para que Carmen descubriera la verdad sobre mi infidelidad. Los símbolos que Carmen escribía en el espejo eran mensajes de su subconsciente, me dijo. Su alma sabía que tú la estabas traicionando, pero su mente consciente no quería aceptarlo. El ritual funcionó perfectamente, añadió Soledad. Carmen empezó a escribir información que te iba a llevar a descubrir la verdad. Cifuentes, la dirección de Tomás, todo estaba planeado para que tú vinieras aquí. ¿Y dónde encaja Laura en todo esto? Les pregunté. Laura es simplemente una tonta enamorada, me respondió Soledad. La usamos para que tú pensaras que ella era la culpable. Mientras tanto, nosotros planeábamos la verdadera venganza. El hombre desconocido, que hasta ahora había permanecido callado, se acercó a mí. Mi nombre es Raúl, me dijo. Soy el hermano de Patricia. Se me heló la sangre. Patricia tenía un hermano que sabía de nuestra aventura. Patricia me contó todo sobre ustedes, me dijo Raúl. Cómo tú la ilusionaste, cómo le prometiste que ibas a dejar a tu esposa, cómo después la abandonaste sin explicación. Eso no es verdad, le dije. Yo nunca le prometí nada a Patricia. Mi hermana está destrozada por tu culpa. Me gritó Yaú. Ha intentado suicidarse 2 veces desde que terminaste con ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Patricia nunca me había dicho que se hubiera tomado nuestra relación tan en serio. Así que aquí estamos, me dijo Soledad. Los familiares de todas las mujeres a las que has lastimado, Laura, Carmen, Patricia, todas han sufrido por tu culpa. ¿Qué van a hacer conmigo? Les pregunté. Soledad sonrió de una manera que me aterrorizó. Vamos a hacer que experimentes el mismo dolor que tú has causado, me dijo. En ese momento escuché de nuevo los gritos de Carmen desde algún lugar de la ermita. Diego, ayúdame. ¿Qué le están haciendo? Les grité. Nada que tú no te merezcas, me respondió Tomás. Soledad sacó un frasco pequeño con un líquido oscuro. Este es un veneno que va a hacer que pierdas la razón lentamente, me dijo. Vas a vivir el resto de tu vida en un hospital psiquiátrico, sabiendo que por tu culpa perdiste a todas las personas que amabas. No pueden hacer esto, le supliqué. Es asesinato. No es asesinato, me dijo Raúl. Vas a seguir vivo. Simplemente vas a desear estar muerto. Soledad se acercó a mí con el frasco. Esto es por mi hija, me dijo. Por todo el dolor que le has causado. Me obligó a abrir la boca y vertió el líquido. Tenía un sabor amargo y nauseabundo. Inmediatamente sentí que empezaba a marearme. ¿Qué va a pasar con Carmen? Les pregunté con la voz cada vez más débil. Carmen va a estar bien, me dijo Soledad. Le vamos a contar que tuviste un accidente, que te volviste loco por la culpa de haber engañado tanto a tantas mujeres. Ella va a poder rehacer su vida sin ti. Todo empezó a volverse borroso. Podía escuchar los gritos de Carmen cada vez más lejanos. Las voces de Soledad, Tomás y Raúl se desvanecían. Lo último que recuerdo es ver a Soledad
inclinándose sobre mí. «Esto es lo que pasa cuando lastimas a las personas que más te aman», me susurró al oído, y después todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, atado con correas de cuero. Una enfermera me estaba dando medicamentos por vía intravenosa. «¿Dónde estoy?», intenté preguntar, pero mi voz salió como un gemido incomprensible. «Está en el hospital psiquiátrico de San Juan de Dios», me dijo la enfermera. «Ha estado inconsciente durante 3 días. Intenté hablar, intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían con claridad. Mi mente estaba confusa, mis pensamientos se mezclaban unos con otros sin sentido. Un médico entró en la habitación. «Buenos días, Diego», me dijo. «Soy el doctor Vázquez. ¿Recuerda lo que pasó?». Intenté contarle sobre Soledad, sobre el veneno, sobre la trampa en la ermita, pero cuando hablaba las palabras salían desordenadas, sin lógica. «Diego», me dijo el doctor con voz suave, «usted tuvo una crisis nerviosa muy grave. Su esposa nos contó que había estado bajo mucho estrés últimamente, que había estado comportándose de manera muy extraña». «¿Dónde está Carmen?». Logré preguntar. «Su esposa está bien», me respondió. «Ella fue quien lo trajo aquí después de que usted empezara a tener alucinaciones y comportamientos violentos». «No es verdad», intenté gritar, pero mi voz era apenas un susurro. «Diego», me dijo el doctor, «usted va a estar aquí durante un tiempo. Necesita tratamiento para su condición psiquiátrica». Durante los siguientes días intenté una y otra vez explicar a los médicos, a las enfermeras, a cualquiera que me escuchara lo que realmente había pasado, pero nadie me creía. Todos pensaban que eran alucinaciones producto de mi enfermedad mental. Carmen vino a visitarme una vez, acompañada de Soledad. «Hola, amor», me dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «¿Cómo te sientes?». Intenté contarle la verdad sobre su madre, sobre la trampa, sobre el veneno, pero cuando hablaba veía que Carmen me miraba con pena, como si estuviera viendo a un loco. «Los médicos dicen que vas a necesitar mucho tiempo para recuperarte», me dijo. «Pero yo voy a estar esperándote, tu madre». Logré susurrar. «Mi madre ha estado cuidándome mucho desde que te enfermaste, mi Giju Carmen. Ha sido un gran apoyo». Soledad me miró por encima del hombro de Carmen y sonrió. Una sonrisa fría y victoriosa que solo yo podía ver. Después de esa visita, Carmen no volvió más. Los médicos me dijeron que había decidido tomar un tiempo para ella, que necesitaba procesar lo que había pasado. Pasaron semanas, meses. Mi mente se deterioraba cada vez más. Había días en que no podía recordar mi propio nombre, días en que creía que estaba en lugares que no existían, días en que veía personas que no estaban ahí, pero siempre, en algún rincón de mi mente confusa, recordaba la sonrisa de Soledad, la certeza de que todo había sido planeado, de que me habían envenenado, de que Carmen estaba en peligro. Un día, uno de los enfermeros me trajo un periódico. En la sección de sociedad había una fotografía de Carmen en lo que parecía ser una boda. «Carmen Morales contrae matrimonio con Roberto Sánchez», decía el titular. Roberto, a mi mejor amigo Roberto, quien me había ayudado a investigar los símbolos esotéricos. Roberto, quien conocía todos mis secretos. En la fotografía, Carmen se veía hermosa y feliz. Al fondo, entre los invitados, pude distinguir a Soledad, sonriendo con esa misma sonrisa fría que había visto en el hospital. Intenté gritar, intenté romper las correas que me sujetaban a la cama, pero nadie me escuchó. Para todos, yo era simplemente un loco que había tenido una crisis nerviosa por la culpa de haber engañado a su esposa. Y aquí estoy ahora, 3 años después, escribiendo esta historia en los ratos de lucidez que me quedan. Los médicos dicen que mi condición es irreversible, que el daño cerebral es permanente. Pero yo sé la verdad, sé que Soledad, Tomás y Raúl me envenenaron. Sé que Carmen nunca descubrió mi aventura con Patricia por sí misma. Sé que todo fue una trampa elaborada para vengarse de mí. Lo que no sé es si Carmen es cómplice de su madre o si también ella es una víctima. ¿Sabe ella la verdad sobre lo que me pasó? ¿O realmente cree que me volví loco por la culpa? A veces pienso que tal vez merezco lo que me pasó. Tal vez Soledad tenía razón cuando dijo que había lastimado a demasiadas mujeres. Tal vez este es mi castigo por haber traicionado a Carmen, por haber ilusionado a Laura, por haber engañado a Patricia, pero otras veces, en mis momentos más claros, siento una rabia terrible. Una rabia contra Soledad por haber destruido mi vida,
contra Tomás por haberse prestado a su plan, contra Raúl por haber mentido sobre Patricia, porque sí, ahora lo entiendo todo. Patricia nunca intentó suicidarse. Raúl probablemente ni siquiera es su hermano. Todo fue una mentira elaborada para justificar lo que me hicieron. Y la ahora pobre Laura también, ella fue manipulada. Soledad la convenció de que yo había coqueteado con ella, la usó para crear la coartada perfecta. Mientras yo pensaba que Laura era la villana, la verdadera enemiga estaba planeando mi destrucción desde el principio. El veneno que me dieron no solo afectó mi mente, también hizo que mi cuerpo se deteriorara. Perdí peso, mi cabello se volvió gris, mis manos tiemblan constantemente. Los médicos atribuyen todo esto a la enfermedad mental, pero yo sé que es el resultado del envenenamiento. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera tenido la aventura con Patricia. ¿Soledad habría encontrado otra excusa para odiarme? ¿O habría aceptado mi matrimonio con Carmen? Creo que la respuesta es que Soledad nunca me aceptó como esposo de su hija. Desde el primer día que nos conocimos, estaba buscando una razón para separarme de Carmen. Mi infidelidad le dio la excusa perfecta. Hace algunos meses recibí una carta. Era G. Carmen, no era una carta larga, pero cada palabra era como un puñal en mi corazón. Querido Diego, decía, espero que estés mejor. Los médicos me dijeron que has tenido algunos progresos en tu tratamiento. Quería que supieras que me he casado con Roberto. Él me ha ayudado mucho durante este tiempo difícil. Siempre recordaré los momentos buenos que pasamos juntos antes de que te enfermaras. Espero que algún día puedas encontrar la paz con cariño, Carmen. Carmen realmente cree que me volví loco por mi cuenta. No sabe nada sobre el veneno, sobre la trampa, sobre la venganza de su madre. Para ella, yo simplemente soy un hombre que no pudo manejar la culpa de sus propias acciones. Roberto, mi mejor amigo, el hombre que me ayudó a investigar los símbolos esotéricos, ahora es el esposo de Carmen. ¿Él también fue parte del plan o simplemente se aprovechó de la situación para quedarse con la mujer de su mejor amigo? A veces, cuando los medicamentos me permiten pensar con claridad, planeo mi escape. Pienso en maneras de salir de este hospital, de encontrar pruebas de lo que me hicieron, de demostrar que Soledad es una asesina. Pero después llegan las enfermeras con más medicamentos y mis pensamientos se vuelven confusos otra vez. Los días se mezclan con las noches, la realidad se mezcla con las alucinaciones. Hay una enfermera, María, que a veces me escucha cuando le cuento mi historia. Ella es la única que no me mira como si estuviera completamente loco. Diego, me dijo hace unas semanas, aunque tu historia fuera verdad, ¿qué cambiaría? ¿Qué ganarías con probar que te envenenaron? Justicia, le respondí. Querría que pagaran por lo que me hicieron. ¿Y después qué? Me preguntó, ¿crees que Carmen regresaría contigo? ¿Crees que podría recuperar tu vida anterior? No supe qué responder porque tenía razón. Aunque probara que Soledad me envenenó, aunque la metieran a la cárcel, mi mente ya está dañada para siempre. Carmen ya está casada con otro hombre. Mi vida anterior ya no existe. Lo único que me queda es esta historia, esta verdad que nadie más conoce. Por eso la escribo una y otra vez en cada pedazo de papel que puedo conseguir, para que algún día, cuando yo ya no esté, alguien pueda leerla y saber lo que realmente pasó, porque esa es la única venganza que me queda, aunque la verdad sobreviva más tiempo que las mentiras de Soledad. A veces sueño que Carmen viene a visitarme y yo logro contarle toda la historia de manera coherente. Sueño que me cree, que se da cuenta de la manipulación de su madre, que entiende que todo fue una trampa elaborada. Pero después despierto y recuerdo que Carmen ya no es mi esposa, que ya no me ama, que probablemente ni siquiera piensa en mí, excepto como un recuerdo triste de un hombre que no pudo manejar sus propios errores. El personal del hospital me dice que he mejorado mucho, que ya no tengo episodios violentos, que mis alucinaciones han disminuido, pero yo sé que no me he mejorado. Simplemente he aprendido a esconder mejor mi rabia, a fingir que acepto mi situación, porque en el fondo, en lo más profundo de mi mente dañada, sigue ardiendo la certeza de que Soledad Vega es una asesina, de que me quitó mi vida, mi esposa, mi cordura, mi futuro, y algún día, de alguna manera, voy a encontrar la forma de que pague por lo que me hizo. Mientras tanto, sigo escribiendo. Sigo
recordando, sigo luchando contra el veneno que corre por mis venas y contra los medicamentos que nublan mi mente, porque aunque haya perdido todo lo demás, todavía me queda la verdad. Y la verdad es que mi nombre es Diego Morales, tengo 41 años y fui envenenado por la madre de mi esposa en una ermita abandonada de San Lorenzo de El Escorial. Todo lo demás son mentiras que ellos inventaron para justificar su venganza. Si alguien lee esta historia algún día, por favor recuerden que Diego Morales no se volvió loco por la culpa. Diego Morales fue asesinado lentamente por personas que se creían con derecho a hacer justicia por su propia mano. Y si por casualidad Carmen Sánchez lee esto algún día, espero que puedas perdonarme por haberte engañado, pero sobre todo, espero que algún día descubras la verdad sobre tu madre. Porque tú también eres una víctima en esta historia, Carmen. Tú también fuiste manipulada, usada, engañada. La diferencia es que a ti te dejaron libre, a mí me encerraron para siempre en este infierno de medicamentos y alucinaciones, donde ya no sé qué es real y qué es producto de mi mente envenenada. Pero esta historia es real. Esta historia es verdad, y aunque me lleve toda la vida, aunque tenga que escribirla 1000 veces más, voy a asegurarme de que alguien la escuche, porque la justicia puede tardar años en llegar, pero siempre llega. Y cuando llegue, Soledad Vega va a pagar por cada gota de veneno que me obligó a tragar en esa ermita maldita. Esta es mi promesa, esta es mi venganza. Esta es la verdad sobre lo que realmente le pasó a Diego Morales en el barrio de Getafe, Madrid. Todo empezó con escrituras misteriosas en un espejo del baño y terminó con un hombre enterrado vivo en su propia mente. Fin.